Bienvenidos a esta primera clase del módulo Liturgia Bíblica. Quiero comenzar leyendo Juan capítulo 4, versículo 23, que nos habla de la necesidad que tenemos de adorar a nuestro Dios, de honrarle, de ofrecer a Él adoración, liturgia. Dice Juan 4, 23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Abrimos esta primera clase con el contenido de lo que va a ser todo el módulo. En la primera clase vamos a ver el tema del objeto de nuestra liturgia. En la segunda clase hablaremos del culto bajo el Antiguo Testamento. En la tercera clase hablaremos del culto bajo el Nuevo Testamento. Y en la última, la cuarta clase, hablaremos del orden de culto en las iglesias bíblicas. Comencemos con el tema de hoy, el objetivo de nuestra liturgia. ¿Quién es el objetivo de la liturgia del creyente? Obviamente, el objetivo de nuestra liturgia es Dios. La palabra liturgia viene del latín y significa servicio público. La liturgia es el orden y la forma en que se realiza la ceremonia de culto dentro del cristianismo. La verdadera liturgia comienza cuando el hombre conoce a Dios, porque cuando eso pasa, cuando Dios se revela y el hombre le conoce, es inevitable que el hombre adore a Dios. En todos los casos, cuando Dios se revela de una manera maravillosa al hombre, el hombre termina adorando a Dios. Vemos esa realidad en muchos textos en las Escrituras, pero quiero que veamos este texto de Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es un texto muy claro donde vemos a Isaías teniendo esa maravillosa revelación de Dios. Él ve y conoce a Dios, ve su santidad, lo ve sentado en su trono. Y lo que pasa es que él se postra, él reconoce que él no es más que un pecador y que merece la muerte. Le adora, le reconoce como santo, porque es inevitable que una persona que puede tener algo de luz acerca de quién es Dios, le adore. Y esa es la realidad. Ahora, lo maravilloso de esto es que a Dios mismo le plació revelarse dentro de la historia de redención. Es Dios el que toma la iniciativa de darse a conocer al hombre. Y eso es maravilloso. No estamos nosotros los hombres en búsqueda de Dios sin poderlo hallar, sino que Dios mismo se revela, Dios mismo se muestra, Dios mismo manifiesta quién es, manifiesta su presencia. Y hoy vamos a hablar acerca de esa realidad, del objeto de nuestra adoración, que es Dios. Y vamos a hablar de 3 cosas específicas relacionadas con nuestro Dios y relacionadas con la liturgia del pueblo de Dios. La primera de ellas es su gloria. La palabra gloria aparece en la Biblia con 2 significados. Por un lado, significa honor, alabanza, estima, y por otro significa brillo, esplendor, una manifestación visible de su presencia. Eso es lo que significa gloria. Y Dios se ha revelado a través del tiempo y ha manifestado su gloria, su grandeza, su omnipotencia, su majestad. Esa hermosura, esa belleza, esa grandeza por la que debe ser adorado.
Por ejemplo, cuando Dios se revela en el monte Sinaí, cuando Dios revela su gloria allí en ese monte, lo que describe la Biblia es maravilloso. Vamos a leerlo. Está en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19, dice la palabra. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se estuvo al pie del monte. Y el 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Esa es la gloria de Dios en el Sinaí. Siempre que Dios se revela, el hombre le conoce, le teme, y esa revelación le motiva a rendirle culto, a rendirle adoración, a darle la liturgia que él merece, la adoración. Hoy en día tenemos una manifestación de su presencia más gloriosa. Alguno podría pensar que hoy en día no le vemos descender con fuego y no podemos tener algunas de las manifestaciones que vemos en el Antiguo Testamento. Pero la realidad es que la gloria que nosotros experimentamos en el Nuevo Testamento es una gloria mayor. Recordemos que en la historia de redención, Jesucristo era el cumplimiento de la promesa de Dios en el Antiguo Testamento. Así que cuando vino Cristo, nosotros vimos venir la promesa de Dios. Vimos el cumplimiento de esa promesa. Y por eso podemos decir que hoy en día tenemos una manifestación de su presencia superior en Cristo, que es Dios hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo vino a cumplir la promesa de Dios. Todas aquellas promesas que los profetas hicieron con relación a nuestra redención se cumplieron en Cristo. Hoy en día, cuando el pacto ha sido cumplido por Cristo, que es el mediador, pues la iglesia tiene muchos más motivos para exaltar esa gloria de Dios, para exaltar esa grandeza, ese poder, esa omnisciencia, esa majestad de nuestro Dios y rendirle culto. Hoy en día tenemos muchas más razones para la liturgia. Otra cosa importante que la Biblia nos muestra es su nombre. El nombre refleja el carácter de la persona. Esa es la regla general. Por lo menos así era antes. El nombre reflejaba el carácter de la persona. Y en la Biblia vemos que Dios mismo le plació revelarse, y una de las maneras en que se reveló fue a través de su nombre. Dios en varias ocasiones dentro de la Escritura vemos que se revela al hombre manifestando un nombre. Y en la Biblia, aunque tenemos el nombre del Señor en Éxodo, cuando Dios se revela a Moisés, no solamente usó ese nombre en todas las Escrituras, sino que también usó varios nombres. Y esos nombres que usó, lo que quería, o lo que Dios pretendía con esos nombres, era manifestar quién es Él, ¿no? Manifestar precisamente su carácter, manifestar su gloria. Y los nombres de Dios que Él mismo reveló a través de la historia de redención reflejan eso, reflejan su ser y su naturaleza. Y fue precisamente esa autorrevelación la que motivó al hombre en todos los periodos de la historia de redención a rendirle culto a Dios. Nosotros vemos que cada vez que Dios se revelaba, el hombre adoraba, el hombre reconocía a Dios, el hombre reconocía su naturaleza. Conocer su nombre permite que el hombre invoque el nombre de Dios, la persona de Dios, de una manera mejor, de una manera más gloriosa, más hermosa. Dios manifestó su nombre
en ciertos lugares, en ciertos símbolos, en ciertos altares, en la ciudad de Jerusalén, en diferentes lugares, en Silo, por ejemplo, en lugares que se volvieron prácticamente el centro del culto a Dios, ¿no? Y el nombre de Dios es importante a través de la historia de redención y en todos estos episodios en los cuales se nombra o se muestra el nombre de Dios para el culto público, para la exaltación. Hoy veremos algunos de esos nombres con los que Dios se revela a su pueblo y nos vamos a centrar en el objeto de nuestra liturgia, que es Dios mismo. Hoy vamos a hablar de Dios, de aquel a quien adoramos, de aquel que merece la gloria, la honra, la adoración de su pueblo. Y vamos a ver algunos de esos nombres y a medida que vamos viendo estos nombres, pues vamos aprendiendo y conociendo un poco más de la persona de nuestro Dios. El primero que vemos aquí es El o Eloé. Ese es el primer nombre que vamos a ver hoy. ¿Qué significa este nombre? Vamos a un texto que está en Génesis capítulo 33, versículos 18 al 20, que dice: Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de la mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar y lo llamó El Eloé Israel. Si ustedes recuerdan este pasaje, esto es después de que Jacob se vuelve a encontrar con Esaú. Cuando él regresa a su tierra, recordemos que cuando él sale de su tierra, sale con miedo, sale porque su hermano lo estaba odiando en ese momento por lo que él había hecho. Y cuando él sale, él dice: si Dios me vuelve a traer a mi tierra, Él será mi Dios y yo seré su siervo, él dice. Y lo que vemos aquí en este versículo, en estos textos, es precisamente el cumplimiento. Él vuelve a su tierra después de haber pasado muchas situaciones, después de haberse encontrado con su hermano y que su hermano prácticamente se reconciliaran y estuvieran tranquilos el uno con el otro. Y cuando él vuelve, él hace un altar y lo edifica y él dice: yo sé que ahora Dios es el Dios de Israel. Y ese es el nombre que usa ahí, El Eloí Israel. Lo que está diciendo es que ahora ese Dios que era el Dios de sus padres pasa a ser su Dios, ¿no? Que Él lo reconoce como su Dios, que Él se manifestó a su vida de tal manera que ahora Él lo adora como su Dios, ¿no? Y ahí usa esa palabra, El Eloí, que quiere decir Dios. Eso significa esa palabra, Dios. Y ese nombre que se traduce Dios en nuestras Biblias también nos habla de el poder, la fuerza, la prominencia de Dios. Ese nombre está asociado con muchas cualidades de Dios, entre ellas también la integridad. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Allí vemos otra vez ese nombre. Se usa para hablar de la integridad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si nosotros vamos a buscar este nombre en la Biblia, ¿a cuántas cualidades de Dios se acerca o con cuáles está asociada? Pues nosotros vamos a ver que hay muchas, como la compasión, como el celo de Dios, con muchas otras cualidades de Dios. Sin embargo, la raíz original de ese nombre es poderoso. Y ese es el nombre que permanece allí. Él significa Dios y nos habla del poder de Dios, del Dios poderoso, del Dios que tiene poder, del Dios maravilloso. Ahora, ese es ese nombre, ¿no? El o Eloé, ¿no? Esas dos palabras significan Dios. Hay otra palabra que significa Dios, que es otro nombre de Dios, que es Elohim. Y es el segundo nombre que vamos a ver. Génesis 17, 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti,
y tu descendencia después de ti en tus generaciones, por pacto perfecto, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Aquí la palabra, cuando habla acerca de tu Dios, aquí usa la palabra Elohim, ¿no? Diferente a la que acabamos de ver. Elohim, ¿qué significa? Significa Dios también, pero tiene una connotación más hacia el Dios que crea todo, que el creador, el todopoderoso, el fuerte, aquel que lo hizo todo, el dueño de todas las cosas. Elohim es la forma plural del nombre de Dios que vimos anteriormente, y algunos la usan como prueba de la Trinidad, ¿no? Si Dios se hace llamar Dios en plural, algunos toman ese plural para decir, aquí estamos viendo la Trinidad desde el comienzo. Pero la palabra Elohim proviene del verbo Alá, que es jurar, y describe a alguien que está bajo un pacto, que debe ser ratificado mediante un juramento. Y en ese sentido, pues, Elohim es el Dios que ha establecido un pacto con su pueblo, y el Dios que guarda ese pacto con su pueblo. Y desde el Antiguo Testamento, desde el comienzo, vemos esa relación de pacto entre Dios y su pueblo. Dios es el Dios del pacto. Y por eso dice en Génesis 17:7, estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Porque Dios es el Dios del pacto con nosotros. Recordemos que esas generaciones de Abraham, de Isaac y de Jacob incluyen la iglesia del Nuevo Testamento. Dios, Elohim, es el Dios del pacto, el Dios que nos creó, el Dios todopoderoso, el fuerte. Otro nombre que encontramos en las Escrituras acerca de Dios es el Shaddai. Y esa palabra, Shaddai, es muy interesante y se usa varias veces en el Antiguo Testamento. Quiero citar un versículo que está en Isaías 13:6 que dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Así se traduce la palabra Shaddai, Todopoderoso. El Shaddai es el Dios creador todopoderoso, el Dios fuerte, el fuerte de Jacob también se traduce. Este nombre de Dios nos dice que Él es el máximo poder sobre todas las cosas. No hay un poder como el de Dios, ¿no? Él es el máximo poder. Y por lo tanto, como Dios es poderoso, como Dios es todopoderoso, la realidad es que no hay nada imposible para Él. Los hijos de Dios acudimos a nuestro Padre porque sabemos que para Él no hay nada imposible. Cada vez que clamamos a Él lo hacemos con la seguridad de que le estamos clamando al Dios eterno, al Shaddai, al Dios todopoderoso, para el cual no hay nada imposible. Otro nombre que encontramos dentro de la revelación que Dios hace de sí mismo es el nombre Adonai. Y ese nombre aparece en Jueces capítulo 6, versículo 15, dice la palabra del Señor. Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en casa de mi padre. ¿Se recuerdan quién está hablando aquí y por qué están hablando acerca de esto? Pues recuerden que era el tiempo de los jueces. Dios llama a este hombre a pelear por Israel. Y la respuesta del Señor, ¿con qué yo salvaré a Israel? Y la palabra que él usa para referirse a Dios es Adonai, Señor. Eso significa el nombre Adonai. Adonai es el amo, es el maestro o es el Señor. Eso traduce esa palabra. El Señor, el dueño. Viene a ser una palabra que designa a alguien que está por encima de los demás. Obviamente Dios está por encima nuestro. Dios está por encima porque Él es el creador, el Señor, el dueño. Está hablando de un ser que es superior, que es el mayor de todos. Por eso su traducción más común es el de Señor. Y este nombre es muy importante en las Escrituras porque era el nombre usado por los judíos, por los hebreos, para reemplazar el nombre de Yahweh o Jehová.
porque los judíos lo veían como un nombre tan sagrado que no querían pronunciarlo sin necesidad o demasiado. Y entonces pusieron este nombre Adonai. Hablaban de Adonai para referirse a Dios, para no tener que usar el nombre de Dios. Por eso vemos que se cita muy repetidamente en las Escrituras el nombre de Adonai. Adonai quiere decir el Señor. Para nosotros la iglesia es un recordatorio de que Él es el Señor, el dueño, de que a Él servimos, que somos siervos de Dios, que no nos mandamos a nosotros mismos, sino que tenemos un dueño, un Señor. Otro nombre de nuestro Dios es Jireh. En Génesis 22:14 encontramos ese nombre. Dice la Escritura: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Eso significa ese nombre, proveedor. Jireh significa proveedor. Generalmente, el creyente piensa que ese nombre está asociado más a que Dios le dé cosas materiales, ¿no? Piensa que está asociado más hacia la provisión de Dios de bienes materiales, de situaciones difíciles donde necesitamos alguna provisión de Dios. Generalmente el cristiano asocia ese nombre con ese momento y dice, bueno, Dios me proveerá. Y está bien porque la palabra proveedor significa eso, aquel que nos da, ¿no? Pero si ustedes miran el texto que estamos viendo aquí de Génesis 22:14, es un texto que tiene un enfoque redentivo. Realmente ese es el contexto del pasaje. Ese nombre fue inmortalizado por Abraham cuando Dios proveyó el carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Y nos recuerda a nuestro sustituto, a Jesucristo, el Redentor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros íbamos a morir por causa de nuestros pecados, pero en su misericordia a Dios le plació redimirnos. A Dios le plació enviar a su Hijo como sustituto, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando hablamos de Jehová Jireh, estamos diciendo que Dios proveyó un Cordero. Dios proveyó redención para nosotros los pecadores y por eso ahora tenemos vida eterna. Otro nombre precioso de nuestro Dios en el Antiguo Testamento es Rafa. Éxodo capítulo 15, versículos 26, dice: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y aquí hay otro nombre que a veces tenemos una idea equivocada de ese nombre. Cuando Dios le habla a su pueblo y le dice que Él es el Dios que le sana, yo soy Jehová tu sanador, les está hablando dentro del tiempo en donde Él reveló su ley. Recordemos que en el Éxodo Dios revela su ley a su pueblo. En el Éxodo Dios está introduciendo a su pueblo a esa tierra, lo está sacando de Egipto para introducirla a la tierra nueva. Y en medio de todo eso, Él le da sus leyes, le da sus estatutos. Y por eso aquí, miren cómo se asocia el nombre de Jehová tu sanador a la ley, a lo que Dios les manda. Dice el texto: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieren lo recto. Esa es la promesa. Ahora, ¿por qué esta promesa es condicional? ¿Por qué esta promesa prácticamente está diciendo tienen que obedecer para que esto ocurra? Precisamente porque cuando Dios habla de ser el sanador, lo está haciendo dentro del ámbito de un pueblo que está aprendiendo a vivir como Dios manda. Y en medio de todo esto, Dios da leyes. Cuando Dios da su ley en el Antiguo Testamento, Él da leyes de sanidad prácticamente, ¿no? Leyes que los iban a guardar de la enfermedad. Leyes que prohibían ciertas cosas
que obviamente iban a ser perjudiciales para su salud. Así que cuando Dios habla de que Él es nuestro sanador, lo está haciendo no solamente hablando acerca de que Él cura una enfermedad, de que Él sana al que ya está enfermo, sino que lo está mostrando también por el lado de que Él es nuestro sanador, que nos ayuda a prevenir nuestras enfermedades, que nos ayuda a preservar nuestra salud, que a través de su ley nos dice cómo cuidarnos, ¿no? Que a través de la ley nos dice cómo mantenernos sanos. Y eso es muy importante, porque algunos asocian la sanidad a Dios como sanador simplemente con la cura, ¿no? Como que ya me enfermé, pero Dios me cura. Pero Dios va un poco más allá con este texto y dice, si ustedes oyen atentamente la voz de mis mandamientos, los guardan, mis estatutos, pues ninguna enfermedad de las que envían los egipcios las enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. Entonces eso es muy importante. Dios es el Dios que sana, pero también el que prevé las situaciones y nos aconseja sabiamente para que no nos enfermemos. También es el Dios que nos da la medicina. La Biblia también habla de Dios que nos da la medicina. De esa manera también Dios es nuestro sanador. Así que nosotros tenemos a Dios obrando a través de médicos, a través de aquellos que pueden inventar, diseñar nuevos medicamentos que ayudan para que tengamos buena salud. Todo esto hace parte de la provisión de Dios. Dios es Dios que sana. Él está con nosotros, se ocupa también de las situaciones de nuestro cuerpo, preserva nuestra salud, nos ayuda también y muchas veces cuando estamos enfermos, Él opera de una manera maravillosa, restituyendo la salud de su pueblo. Él es Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Otro nombre importante en las Escrituras es el nombre Olam. Y Olam es un nombre maravilloso que significa Dios eterno. Salmo 90, versículo 2 dice, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí nos hablan de todos los tiempos. Dios es el Dios eterno, el Dios que siempre ha estado allí, el Dios eterno, y eso significa que la naturaleza de Dios no tiene principio ni tiene fin. Al ser eterno, Dios está libre de todas las limitaciones del tiempo que nosotros sí estamos expuestos a todas estas cosas, pero Dios no. Dios está libre de todas las limitaciones del tiempo. Y eso también significa que Dios contiene en sí mismo la causa misma del tiempo. Él es la razón de que haya tiempo, su voluntad, su decreto, sus planes son la razón por las cuales hay tiempo. Y todo lo que pasa dentro del tiempo está bajo la absoluta soberanía de ese Dios poderoso. Ahora, Dios se ha revelado a través de la historia de la humanidad y ha manifestado esos propósitos suyos en medio del tiempo al hombre. Dios ha revelado sus propósitos y la máxima revelación de su propósito la encontramos precisamente en el Evangelio. Si hay tiempo en este momento, si podemos vivir dentro del tiempo, es porque a Dios le ha placido hacerlo con un objetivo que es su Evangelio. Este breve paréntesis en la eternidad llamado tiempo manifiesta principalmente la historia de redención, la historia del Salvador que vino a redimir a su pueblo. Y eso es maravilloso. Dios es el Dios eterno. Él es el dueño de todo, incluyendo el tiempo. Él no tiene principio ni fin. A Él no lo limita el tiempo. Y Él ha puesto el tiempo como una manera de manifestar su preciosa redención. Otro nombre de Dios, aquí podríamos manejar muchos nombres de Dios. Hay muchos dentro del listado de nombres que Dios reveló en el Antiguo Testamento, hay muchos. Y nos faltaría tiempo para abarcar todo lo que son los nombres de Dios por completo. Pero Dios no solamente se reveló al hombre a través de nombres, sino que Él también reveló atributos. Y ese es nuestro tercer punto en el estudio de hoy. No podemos abarcar más nombres de Dios, aunque muchos más, pero vamos a hablar ahora de sus atributos.
Y esta parte del estudio de hoy también es muy importante, porque los atributos de Dios son las características que definen su naturaleza, que definen su relación con las demás criaturas conforme a la revelación que Él mismo ha dejado en las Escrituras. Es decir, todos estos atributos que vamos a leer no son inventos de los hombres, no son atributos que el hombre ha intentado poner a Dios o imputarle a Dios. No, todo lo contrario. Los atributos que vamos a estudiar y los atributos que nos llaman la atención dentro de la revelación es aquellos atributos que Dios mismo ha manifestado, lo que Dios ha dicho de sí mismo. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Conocer los atributos de Dios tiene un poderoso estímulo en nuestro culto, porque el concepto que uno tenga de Dios es el que va a dar forma al culto que uno rinde. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros adoramos a Dios manifiesta qué tanto le conocemos. La manera en que nosotros nos dirigimos a Dios, la manera en que nosotros expresamos adoración a Dios, manifiesta que tanto le conocemos. Una persona que teme a Dios, que le honra, es una persona que le conoce. Una persona que no teme a Dios, que no le honra, que no le reverencia, es sencillamente una persona que no le conoce. Y de esto nos habla cada parte del culto público. Estamos hablando de liturgia. La liturgia nos habla de Dios. Nosotros vemos que las iglesias tienen diferentes maneras de adorar a Dios, ¿no? Dependiendo de la denominación, unos adoran de una manera, otros de otra. El orden del culto, en unos es de una forma y en otros es de otra. Pero lo importante es que nosotros entendamos que Dios ha diseñado un culto para Él, que Dios no se le adora de cualquier manera. No hay que adorar a Dios de manera personal, como si Él aceptara cualquier adoración que yo le rinda. No, nosotros vemos en la Biblia que Dios es celoso y Él tiene una manera en que quiere ser adorado. Él tiene una manera en la Escritura en que exige ser adorado. Incluso en el Antiguo Testamento Él habla de algunas directrices. Él dice: yo quiero que me adoren de esta manera, y algunos traspasaron esa orden de Dios, algunos se pasaron de ahí, hicieron de una manera diferente y sufrieron las consecuencias. Entonces eso es importante. Ahora, ¿cómo sabemos cómo adorar a Dios? Pues conociéndole a Él. La única manera de saber y entender cómo adorarle es conociéndole. Él se manifestó a través de sus nombres, pero también a través de sus atributos. Él manifestó quién era en la Escritura. Adoración es eso, es expresar reverencia al Dios que conocemos, al Dios que se ha revelado. Y la manera en que nosotros expresamos adoración a Dios, le rendimos culto, habla de qué tanto le conocemos, ¿no? Y cada parte del culto dentro de la adoración a Dios, pues expresa quién es Dios, ¿no? Nosotros tenemos que, dentro del culto público que hacemos las iglesias cristianas, tenemos algunas partes de esa liturgia, como la adoración, ¿no? La adoración, el tiempo en que cantamos a Dios, que reverenciamos su nombre. Ese tiempo es muy importante. Y ese tiempo manifiesta cómo le conocemos. También dentro del culto público tenemos la lectura bíblica. Y la lectura bíblica es una muestra de reverencia hacia la palabra de Dios. Nosotros reconocemos, los creyentes reconocemos que la palabra de Dios, que la Biblia es santa. Reconocemos que la palabra de Dios, que la Biblia es inspirada, que es palabra de Dios, que para nosotros es la norma de fe y conducta. Cuando leemos la Biblia dentro del culto público, estamos manifestando respeto, reverencia a ese Dios que nos habla a través de la Escritura.
El hecho de que leamos, por ejemplo, algunos documentos históricos dentro del culto público, nos recuerda que Dios ha estado presente a través de la historia como un Dios que se revela al hombre. A través de la historia lo vemos revelándose al hombre, y cuando leemos un documento histórico en la iglesia, pues estamos manifestando que el mismo Dios nuestro es el Dios de nuestros hermanos hace cientos de años. También adoramos a Dios cuando tenemos la parte de la contrición y el arrepentimiento, el perdón de pecados. Todas estas cosas hacen parte del culto público, y con esto estamos manifestando que Dios es justo, que Él es santo, que nosotros somos pecadores y que dependemos de su gracia para estar en su presencia. La parte de pedir perdón a Dios es una parte muy importante dentro del culto público, porque nos recuerda cómo funciona el Evangelio. El Evangelio es Dios salvando al hombre. Es Dios proveyendo salvación al hombre, es Dios justificando al hombre. Y la Biblia dice que todos los días pecamos nosotros. La oración del Padre Nuestro, uno de los puntos es precisamente el perdón, pidiéndole a Dios que nos perdone. Y es por eso, porque constantemente estamos de una u otra manera ofendiendo a Dios, y en el culto público pedir perdón a Dios es algo maravilloso, es reconocer que Él es el santo, que nosotros somos pecadores y que solo por su gracia estamos allí. Otra parte del culto público es la oración. La oración es dependencia. La oración es cuando nosotros reconocemos que sin Dios no tenemos vida, ni salud, ni alimento, ni nada, que necesitamos de Él, que dependemos de Él. Así que la oración también habla de Él, de su grandeza, de sus atributos. La predicación, ese es otro tiempo maravilloso en donde le conocemos. Ese es un tiempo maravilloso, uno de los tiempos más importantes dentro del culto, porque allí alimentamos nuestro corazón con su palabra, con su conocimiento, y ese conocimiento es el que nos permite adorarle de manera correcta, como decía el texto con el que empezamos, en espíritu y verdad. Otro tiempo precioso son las ofrendas, cuando damos a Dios de lo que Él nos dio, lo hacemos de corazón, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Reconocemos que Él es el proveedor, el dueño y el que nos da todo lo que tenemos. Otra parte importante es la doxología, la adoración final, en donde reconocemos su grandeza, su poder. Y finalmente hablamos de la bendición. Siempre que tenemos un culto público, nos vamos con una bendición de parte de Dios. Y esa bendición, pues obviamente nos habla de dependencia, que es de Él que nosotros tenemos lo que tenemos, que dependemos de Él, de su gracia, de su favor. No tendríamos tiempo para acabar de enumerar todos los atributos de Dios si los quisiéramos exponer en esta clase. No nos alcanzaría el tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Además que no es el tema central del módulo, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver solamente 3 atributos de Dios, 3 atributos que nos van a recordar quién es el Dios al que adoramos, cuál es el objeto de nuestra adoración, que es Dios. Vamos a ver esos 3 atributos. El primero que vamos a ver es la omnisciencia de Dios. Este atributo nos habla de su perfecto conocimiento. Eso es omnisciencia. Y leemos en 1 de Juan capítulo 3, versículo 20, que dice: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas, dice ese texto. Ese atributo quiere decir precisamente eso, que Dios conoce todo. Él sabe todas las cosas, el pasado, el presente y el futuro. Todo lo sabe Dios, todo lo conoce Dios. Pero cabe aclarar que el conocimiento de Dios no es como el del hombre, ¿no? No lo obtuvo por experiencia o por la observación, como lo hacemos los hombres. Los hombres aprendemos por experiencia o por observación. No, Dios no tiene esa sabiduría de esa manera, sino Dios conoce todas las cosas porque Él es Dios, porque Él es el creador, porque Él creó y dispuso todas las cosas en el orden universal que tenemos en este momento, porque Él es el Señor, el dueño, el soberano. Para Dios no hay nada que esté oculto. Dios conoce todos nuestros pensamientos antes de que los pensemos.
Él conoce todos nuestros actos antes de que los ejecutemos y todas nuestras palabras antes que las pronunciemos. Dios sabe la fecha de nuestro nacimiento porque Él mismo nos formó en el vientre de nuestra madre. Y cuando vamos a morir, sabemos que Dios conoce el día porque Él puso límite a nuestros días, dice la palabra de Dios. Él sabe cuándo será nuestro último día. Y con todo esto, nosotros quedamos asombrados porque estamos muy limitados nosotros en ese sentido. Los hombres no entendemos muchas cosas, no conocemos muchas cosas. Los hombres, a causa de nuestro pecado, tenemos un entendimiento también limitado, no obstante que somos criaturas. Además somos pecadores y eso limita aún más nuestra manera de pensar, de entender. Pero con todo esto también podemos notar que a diferencia de nosotros, a Dios no le sorprende nada. A Él no le coge nada por sorpresa, porque conoce plenamente el futuro. Y es por eso que sus hijos podemos descansar en Él, porque no solo conoce nuestro futuro, sino que dispone ese futuro para su gloria y para bendición de su pueblo. Todo lo que existe, todo lo que hay está en las manos de ese Dios omnisciente. Y nosotros, su pueblo, descansamos en esto. Descansamos en que es Él el que dirige todo esto conforme a su sabiduría, en que todo está fluyendo de acuerdo al propósito eterno de Dios. Y ahí es donde podemos humillarnos en su presencia y descansar en su soberana sabiduría. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa es la verdad. Dios tiene cuidado de nosotros. Podemos descansar en su soberanía, en su sabiduría, en su poder. Podemos descansar en que Él está escuchando nuestra oración y que Él sabe lo que está haciendo, que Él conoce nuestros pensamientos, nuestras situaciones, que Él conoce todo lo que nos está pasando. Y eso es maravilloso, saber que en las manos del Dios sabio, eterno, poderoso, bondadoso, está nuestra vida. El segundo atributo que vamos a ver en esta clase es su justicia. La justicia de Dios. Dice el Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Jehová en todos sus caminos. No dice en algunos, no, dice justo es Jehová en todos sus caminos. Y ese atributo significa que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es bueno, con lo que es correcto, con lo que es justo. Siempre. Dios no solamente es justo, Él es la justicia misma. Él, su ser, su obrar, su ley, son el estándar moral de justicia de la humanidad. Ese es el estándar de justicia para todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. Es decir, la justicia de Dios se aplica a todos sin favoritismo. Dios siempre es justo en todo momento. Dios no hace acepción de personas. La justicia de Dios es la razón por la que Cristo debía morir en la cruz. Dios es justo. El hombre pecó, se rebeló contra Dios. Y en su justicia Dios no podía dejar ese asunto así. El hombre tenía que pagar. Para que poder redimir a su pueblo, Dios puso a Jesucristo como propiciación por los pecados de su pueblo. Y es por esa obra de redención que nosotros somos salvos. La justicia de Dios fue satisfecha y nosotros tenemos redención en Cristo. El hombre es salvo únicamente por esa gracia de Dios. Y la gracia de Dios no evade la justicia, sino la cumple. Dios cumplió, satisfizo su justicia en Cristo, en la persona de Cristo. Por eso Cristo tuvo que ir a la cruz. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Claramente lo dice el texto. Pablo lo dice claramente en este texto a los romanos. Él dice, Dios lo puso como propiciación por nuestros pecados. En Cristo la justicia de Dios fue satisfecha y su iglesia fue redimida. La justicia de Dios también implica un juicio. Si Dios es justo, pues va a haber un juicio. Un día Dios va a hacer un juicio. Y tenemos esa verdad en Hechos capítulo 17, versículos 30 al 31 que dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Eso es Hechos 17, 30 al 31. Claramente este texto nos habla de ese día de juicio, ese día en el cual Dios juzgará al mundo con justicia. Dios es justo y va a hacer un juicio. Generalmente, las personas les gustan los atributos de Dios que les conviene, ¿no? Entonces muchas personas hablan acerca del amor de Dios y enfatizan el amor de Dios, como diciendo Dios es condescendiente y no va a hacer nada malo a sus criaturas. Pues la realidad es que la Biblia dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es justo. Y eso quiere decir que Dios ama, pero que también hace justicia. Y ese Dios que hace justicia dice que va a hacer un juicio, un gran juicio, en donde todos los hombres seremos juzgados. En ese día solamente la obra de Cristo puede salvar al hombre. Solamente aquellos que han puesto su confianza en Jesús podrán tener vida eterna. Dios justo dará un juicio a todos los hombres. Y en ese juicio solamente sus hijos, aquellos que han puesto su confianza en Dios, recibirán galardón de vida eterna. Otro atributo de nuestro Dios es la inmutabilidad. Y de este atributo tenemos un texto en Santiago capítulo 1, versículo 17 que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es un texto bastante claro, un texto que nos habla de Dios siendo el mismo. Y de eso se trata la inmutabilidad de Dios. Que Dios es inmutable significa que Dios no cambia. Significa que Dios es el mismo, que su carácter, su esencia, es decir, lo que Él es, nunca va a variar, nunca va a cambiar. Él siempre permanecerá firme. Ahora, esto es importante porque los hombres, por causa de nuestro pecado, cambiamos. De acuerdo a la conveniencia, podemos cambiar de opinión, podemos cambiar algo que habíamos prometido, algo que habíamos dicho, y eso obviamente hace que nosotros, los hombres, no seamos muy confiables, ¿no? El hombre cambia. Y eso no le hace confiable, pero Dios nunca cambia, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Ahora, también los hombres cambiamos porque lo necesitamos, porque nosotros los hombres estamos aprendiendo, creciendo, no solamente por el pecado, sino que cambiamos también porque estamos creciendo, porque nos estamos formando como personas. Y hay muchas maneras en que nosotros pensamos de una forma, y con el tiempo nos damos cuenta que esa manera de pensar no era correcta y cambiamos, ¿no? Lo hacemos porque no somos perfectos cuando empezamos nuestro camino, sino que estamos en camino de perfección, estamos creciendo. Estamos aprendiendo, estamos apenas tomando las herramientas para nuestra vida. Hay muchas cosas que aprendemos con el tiempo, con la experiencia. Pero como ya vimos, Dios lo sabe todo. Dios no necesita aprender. Él ya lo sabe todo. En Él no hay pecado. Y eso lo hace muy diferente a nosotros. Eso lo hace inmutable. Nosotros necesitamos cambiar y cambiamos de manera pecaminosa también. Pero Dios es santo. Dios no cambia. Dios permanece el mismo todo el tiempo. Y la inmutabilidad de Dios es para nosotros una nueva buena, una noticia excelente,
una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque la inmutabilidad de Dios nos permite confiar en Él, en sus principios inamovibles. Lo que Dios dice que es correcto y no varía. Pero también en sus promesas eternas. Él ha dado promesas a su pueblo. Él ha hablado promesas a su pueblo y la inmutabilidad de Dios nos garantiza que esa promesa seguirá firme con el tiempo, que Dios permanece fiel, que lo que Él dijo lo cumplirá. Salmo 18, versículo 2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Hay muchos nombres o muchos textos que nos muestran a Dios como la roca, ¿no? Como el castillo. Y todo esto nos habla de firmeza. Todo esto nos habla del lugar donde Dios, donde el hombre, perdónenme, puede refugiarse, donde el hombre puede estar seguro, donde el hombre puede estar guardado. Ese lugar donde el hombre puede estar seguro es la presencia de Dios. Dios es la roca. ¿Por qué la roca? Porque Él no varía, porque Él está firme, porque Él no se mueve. La roca es un lugar, un cimiento firme donde podemos edificar nuestra vida. Por eso cuando edificamos nuestra vida en la palabra de Dios, estamos edificándola sobre un cimiento firme, sobre una roca firme, estable, sobre algo que no se mueve. Y es la palabra de Dios, es Dios y sus atributos. Así que como creyentes podemos descansar en Dios, que es nuestra roca. Y con estos atributos, pues lo que vemos es la grandeza de Dios. Lo que vemos es quién es ese Dios, que es el objeto de nuestra adoración, de nuestra liturgia. Y a medida que nosotros estudiamos las Escrituras y aprendemos lo que dice ella con relación a nuestro Dios, pues vamos creciendo en adoración, vamos creciendo en liturgia, vamos creciendo en alabanza a nuestro Dios. La adoración del pueblo de Dios debe estar nutrida de conocimiento del Dios eterno. Como dijimos al principio, la verdadera liturgia comienza cuando el hombre conoce a Dios. Es inevitable que el hombre adore cuando le ha conocido realmente, cuando conoce al Dios vivo, al Dios verdadero. Por eso este módulo lo empezamos con este tema, con Dios, que es el objeto de nuestra adoración, el motivo de nuestra liturgia, hacia donde apunta nuestra adoración. Y por eso teníamos que tener en la primera clase este tema, a Dios como el objeto. Y con esto terminamos la clase de hoy, y si Dios lo permite, pues vamos a seguir explorando este tema maravilloso de la liturgia, que es importante para nosotros los creyentes y para las iglesias en general. Qué bueno que aprendamos la manera bíblica de adorarle. Así que si Dios lo permite, nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.